Hola parceros, ¿cómo están? En esta oportunidad me encuentro desde la Universidad de Cartagena. Me hicieron la invitación para el primer foro migratorio organizado aquí desde la universidad y va a tener panelistas que van a aclarar un poco de cómo se dan estos fenómenos de la migración en Venezuela, la de los colombianos hacia España y Estados Unidos y otros países. Sobre este tema no conozco mucho, pero agradezco la invitación que me hizo la Fundación OCM para conocer un poco más de ello y espero que a ustedes también les guste. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, de estar pendientes siempre de los nuevos contenidos y vamos a ver un poco más sobre cómo es la migración acá en Colombia. Es el primer foro migratorio que estamos haciendo en el país con la ayuda de la Universidad de Cartagena, tratando de vincular también como toda la academia a este tema central y darle una visibilidad que se merece realmente. Decidimos dividir el foro en 2 días, el 21, el día de hoy, que se va a focalizarse sobre todo la población entrante al país, toda la problemática venezolana y todas las personas que atraviesan el país para irse a la selva del Darién e irse para Estados Unidos. El segundo día nos vamos a focalizar sobre la población saliente del país, que son todos estos colombianos que migran a otros países, principalmente a Estados Unidos, América del Sur y siempre Europa. Entonces vamos a tratar de vincular a todos los actores que sean estatales, no estatales, a ONGs, a la academia, a las diásporas colombianas que se van a conectar también de manera virtual para que todo el mundo pueda participar y tenga una voz en este proceso. También un poquito de la Fundación OCM. Entonces la fundación, como ya habíamos hablado juntos de la fundación, pues en participación está la Fundación Central Es la Mía, que es la Organización Colombiana para Migrantes, que se lanza en mayo y vamos a hablar sobre todo en el segundo día, que es nuestro tema principal, que es la población saliente de migrantes, principalmente en Francia y en España. Acompañamiento e inclusión de los migrantes y los retos que suponen las mejoras de la calidad de vida tanto de quienes han decidido tomar como destino a Colombia como de los colombianos que se han trasladado al exterior, ya sea de forma temporal o permanente. De esta manera damos inicio a la conferencia inaugural, una aproximación al contexto de la migración hacia Colombia a cargo de Margarita Bautista, subdirectora de Extranjería de Migración Colombia. Bienvenida. No hacen referencia a las personas, pues una persona puede realizar múltiples entradas y salidas de flujos migratorios que pueden quedar registradas como movimientos migratorios. Las cifras muestran que la dinámica migratoria mundial ha venido creciendo de manera vertiginosa y pues nuestro país no es diferente respecto a eso. También se ven bastantes flujos migratorios en el territorio y pues entrando como saliendo del territorio se evidencia simplemente un pequeño cambio claramente en el año 2020 que está denotado por la pandemia que nos afectó a nivel mundial. Los flujos pues dejaron de crecer de manera exponencial comparadamente con los demás años. En esa medida, el enfoque está muy orientado con esta integración también relacionada con las comunidades de acogida, lo que es importante y en cabeza de nuestro director general hemos asumido como una responsabilidad que se debe tratar a través de instrumentos como los diálogos fronterizos para la vida, liderados por Migración Colombia, la descentralización también como un trabajo conjunto con las demás instituciones, el trabajo en sitio que cada una de nuestras direcciones regionales tiene a cargo, que nos va a permitir y nos permite actualmente entender a los flujos de estos migrantes, a los colombianos también que vienen retornados, que se integren efectivamente bajo la sociedad sobre las particularidades que tiene cada uno de los territorios en nuestro país, fortalecer todas esas instancias de coordinación nacional, territorial y local, que es tan importante entender cuáles son las diferentes entidades que están trabajando de la mano con las comunidades. Y como ustedes saben, este es el gobierno de la gente, con una participación ciudadana efectiva y con una transparencia institucional. Queremos lograr entender y actuar de forma que las comunidades puedan integrar socioeconómicamente a los migrantes y al mismo tiempo
pues que el país en general pueda obtener el desarrollo a través de estas migraciones. El amparo de grupos de especial protección, que son los grupos en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, así como los irregulares que han venido entrando a nuestro territorio. En ese sentido, la integración y la asimilación de los migrantes a la vida productiva se hace urgente para nuestro país. Brindarles ese acceso a la oferta pública y privada es uno de los mandatos que tenemos en el actual gobierno, y desde nuestra institución estamos buscando atender a ese acceso, así como el acceso en la medida en que se brinde la posibilidad de terminar el proceso de regulación de estas personas, acceso al CISBEN, a salud, a educación, todo el proceso de documentación que se exige para poder acceder a estos servicios. Bancarización, también hemos trabajado de la mano con ASO Bancaria para que este proceso pues sea el correspondiente y se respeten los derechos a estos ciudadanos. La temática que nos lleva a la convalidación de títulos también a través del Ministerio de Educación Nacional, y todo ese estatuto temporal de protección para los migrantes venezolanos que tiene en cuenta la transición al régimen ordinario de visas también continúa siendo una preocupación de la actual administración, en la cual pues el compromiso sigue ahí en firme. Es una fundación que lleva 64 años en Colombia, teniendo un propósito superior que es proveer mayor bienestar a los hogares colombianos. Y si hablamos de los hogares, no estamos hablando solo de las personas colombianas, sino de las personas que habitan nuestro territorio en Colombia. Por esa razón, desde el 2017, cuando vimos una gran diáspora venezolana que venía a Colombia por razones humanitarias, buscando protección internacional, y hoy ya hay más de 2.8 millones de personas, según las cifras de Migración Colombia de octubre del 2022, en busca de protección en Colombia, nosotros decidimos en ese momento, con la Gerencia de Fronteras, que era el órgano encargado en Colombia de llevar a cabo la protección a la población venezolana, y con Open Society Foundations, otra fundación, en este caso estadounidense, aunar esfuerzos para que pudiésemos trabajar por la integración socioeconómica de las personas migrantes en Colombia. En ese sentido, nosotros llamamos nuestro proyecto la Alianza por las Migraciones, o la Alianza para las Migraciones, y hoy ella se ha convertido y tiene una narrativa incluyente hacia la movilidad humana, que justamente era un poco de lo que hablaba Margarita de Migración Colombia. Oportunidades a través del Estatuto de Protección Temporal para Personas Venezolanas, como llamaba Margarita, y a través de las políticas públicas y los actos administrativos que se han venido desarrollando en los últimos 6 años, desde que la migración se convirtió en un fenómeno particular de atención para Colombia. Y eso también a nivel local. En Cartagena hemos trabajado con la alcaldía de Cartagena, con la alcaldía de Barranquilla, con otras alcaldías locales, para que realmente dentro de sus planes de desarrollo, las actividades que tienen como distritos y municipios, se incluya a la población migrante venezolana y a las otras poblaciones de otros orígenes en el proceder real de lo que se hace en el distrito y de lo que se hace en el Estado. El segundo es fomentar la consolidación de espacios de diálogo con la sociedad civil. Realmente la población venezolana se ha organizado de cierta forma en Colombia y ahora tienen organizaciones de sociedad civil, hay liderazgos comunitarios muy marcados y hay personas que desde sus comunidades están trabajando para integrarse realmente en Colombia. La idea nuestra es generar puentes desde la institucionalidad nacional y local, las alcaldías, las gobernaciones, el Estado, la Cancillería, con esas personas, esos líderes de organizaciones sociales y de otro tipo de organizaciones que no tienen que ser venezolanas, pero que trabajan con personas venezolanas, para que realmente haya un diálogo directo con el Estado y podamos encontrar soluciones conjuntas a la integración socioeconómica. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones. Esta es una mesa que está promoviendo o que se promueve a través de la política integral migratoria, que es la política de Estado que rige el tema migratorio en Colombia, y quedó dentro del artículo 25 de esta ley. Y lo que se quiere a través de la Alianza para las Migraciones es apoyar la ejecución de esa mesa, que exista un espacio físico, que se reúna con periodicidad, que tenga representatividad de las personas venezolanas, que tenga representatividad de otras diásporas, para que realmente exista un diálogo y llegar a soluciones conjuntas entre la sociedad civil, las personas como nosotros que viven en los territorios y el Estado. Las migratorias que mencionaba la subdirectora de Migración Colombia en la mañana. Es un tema interminado porque es un fenómeno que cada vez cobra distintas vigencias y tiene distintas complejidades
desde los flujos migratorios mixtos, las personas que emigraron para quedarse, las personas que están en procesos de retorno, y también creo que hay que, vamos a ver si me sale la palabra, desvenezolanizar las migraciones, porque pareciera que ahora la migración es en torno a los compatriotas, los amigos que han estado aquí en Venezuela, aquí en Colombia y que han vuelto a Venezuela. Y hablo de compatriotas venezolanos porque además de eso ellos tienen unas raíces muy importantes. Yo creo que parte de la historia que mencionaste de las migraciones es esa relación a propósito del auge petrolero que hubo en Venezuela, digamos el inicio de la segunda mitad del siglo XX, donde muchas de nuestras familias se fueron a vivir a Venezuela. Muchas se establecieron y otras regresaron, pero Venezuela fue muy importante en la economía colombiana. Ni hablar la relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Y aún así hay que descentrar un poco la discusión y la reflexión. También decía que el fin de semana salió un artículo en El Despertador sobre cómo también los migrantes ecuatorianos se encontraban en una situación similar a la de muchas personas que vienen intentando atravesar el tapón del Darién para cruzar hacia Estados Unidos. Pero también podemos ver las diferencias entre las migraciones internas forzadas por causa del conflicto armado, y quizás hasta preguntarse ustedes, señoras y señores estudiantes, las diferencias entre el desplazamiento forzado y la migración. ¿Será que son los mismos? ¿Será que son distintos? Yo creo que eso es algo que no me corresponde mencionar, pero vale la pena tenerlo en cuenta al momento de conceptuar y distinguir entre un desplazado, en este caso por la violencia en Colombia, y las migraciones. También anotar que este fenómeno de las migraciones, que no es nuevo, que es histórico, que es casi que propio de la naturaleza humana, también se debería circunscribir y esa falta de confianza en lo que queremos en este gobierno restablecer. ¿Cómo lo podemos o cómo lo queremos restablecer? Diciéndole a la gente: mire, aquí están esos procedimientos, pero quien se atreva, el funcionario público, particularmente este gobierno, que se ponga a meter las manos en actos de corrupción a propósito de los trámites de la población, en condición de vulnerabilidad, particularmente migrantes, por favor confíen en este gobierno y repórtennos, díganos, para que ese gobierno pueda tomar las medidas que sean del caso. Es que no son del gobierno, son de una entidad en el municipio X o Y. Bueno, ahí también tenemos que ponerlo. Restablecer la confianza pasa por que ustedes comprendan, o mejor, que nosotros logremos hacer que ustedes se convenzan de que este gobierno está jugado por acabar con la corrupción. Si no tenemos un mensaje de confianza, y desafortunadamente las cosas van a seguir exactamente igual, de tal suerte que si nosotros logramos un acceso a la información, si nosotros logramos que la gente pueda estar completamente enterada de las estrategias que tiene el gobierno en materia de información para la garantía de derechos, creo que vamos a poder lograr dar un paso importante. Pero mal haríamos desde el gobierno estar diciendo que tenemos unos trámites, que esto es gratuito, que estamos jugados por los derechos, que estamos jugados por la integración de la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, particularmente de los migrantes. Si mientras tanto en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, se siguen prestando funcionarios para los centros de corrupción. Yo les pido que se lleven un mensaje de confianza, que crean que Colombia puede ser mejor siempre y cuando acabemos con los corruptos que están facilitando que se sigan violando los derechos de la población migrante y de la población general en Colombia. Bueno, parceros, así fue el cierre de esta primera jornada del Foro Migratorio en Colombia. Esta vez estaban tratando el tema de las personas que llegan acá al país. Ya el día de mañana será sobre la salida de colombianos hacia otros lugares. Sigamos acá conectados. Parceros, esta es la segunda sesión de este foro migratorio. En esta oportunidad van a hablar de la salida de colombianos hacia el exterior. Entonces,
Aquí les mostraré un poco de las cosas más importantes que hablarán los panelistas y que este es el tema que a mí más me llama la atención. Entonces vamos a pillar un poquito de esto. La diáspora favorece el intercambio de conocimiento que pueda permitir aumentar la cooperación, la producción científica colombiana. Tenemos muchos investigadores de talla mundial, colombianos, trabajando en universidades también de talla mundial, y han ayudado al país a establecer esta red de conocimiento entre investigadores extranjeros en otros países e investigadores colombianos. Queremos que esto se fortalezca aún más. Queremos trabajar con la diáspora. Ya estamos en conversaciones con varias de estas organizaciones de la diáspora que están en el exterior. Por ejemplo, en Suiza, con quien me reuní hace unas semanas. Están muy bien organizados y están listos para trabajar con el gobierno colombiano y ayudar al país a que el país prospere. Siguiendo, por favor. En Colombia, para establecer, por ejemplo, proyectos conjuntos entre investigadores colombianos en el exterior y extranjeros en el exterior e investigadores colombianos acá en el país. También para facilitar los procesos de movilidad de estudiantes hacia universidades en el exterior, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces, bueno, ¿quién de ustedes quiere hacer un posgrado en el exterior? Bueno, hay más de uno, eso me gusta. Y la verdad los incito a que cojan sus maletas y cuando apenas terminen empaquen y se vayan a hacer su posgrado, pero no se olviden de regresar a Colombia. Aprovechen esas redes que están en el exterior. Lo que queremos hacer con los nodos es básicamente eso, establecer unos puntos de contacto en el exterior para que colombianos acá se les facilite ir a hacer un estudio de posgrado, una maestría o un doctorado en alguna universidad, por ejemplo, en el Reino Unido, o en Francia, o en España. Y básicamente eso es lo que queremos con los nodos, facilitar las cosas. También recursos económicos hacia el país. Incluso a veces ni siquiera es necesario que el recurso económico llegue al país, porque a la larga también termina fortaleciendo la formación de talento humano colombiano en el exterior o la realización de parte de los proyectos de investigación en el exterior, entre otras cosas. Y es parte de que ayuda a fortalecer esos lazos de cooperación. Y también porque nos ayuda a mover recursos técnicos. No necesariamente uno necesita la plata para hacer un proyecto de esto. A veces con el hecho de recibir la capacitación técnica del país, hacer ese proceso de transferencia de conocimiento, se gana muchísimo. ¿Por qué razón? Porque a veces hay tecnologías que no hemos desarrollado en Colombia, pero que se pueden transferir a nuestro país, y eso ayuda a fortalecer a las universidades, por ejemplo. Siguiente, por favor. Datos. La verdad tenemos una cifra muy importante del Ministerio. Hemos apoyado la formación de alto nivel, particularmente en estudios de doctorado en el exterior, de alrededor de 4.534 colombianos desde 2010 hasta 2022. Y esto se hace a través del programa Crédito Beca de Futuro o a través de la convocatoria de Inciencia Fulbright. Debo mencionar que yo soy becario Fulbright, aunque no fue a través de mi ciencia en esta época, sino a través de una beca financiada también por el Ministerio de Cultura, y me permitió hacer mi doctorado en Estados Unidos, y eso la larga es lo que me tiene aquí también. Y también otras convocatorias propias del Ministerio que se han ido ejecutando con recursos del presupuesto general de la Nación, y también hay otras cifras que no hemos mencionado acá, con recursos del Sistema General de Regalías. De estos candidatos, el 41% son mujeres, 59% hombres. Se distribuyen en 744 universidades a nivel mundial, la mayoría están en Europa, le siguen América, no solo Estados Unidos, sino también otros países como Chile, Brasil, entre otros, ahora les muestro. 4% en Oceanía, 1% en Asia y 0.02% en África. El principal sigue en Reino Unido. En Reino Unido hay muchísimos colombianos estudiando en universidades de muy altos niveles. Le siguen Francia, Alemania y Países Bajos. Y por último, hubo un colombiano en Eslovenia. Así que esto también demuestra que nosotros estamos arraigados por todos lados.
Siguiente, por favor. En América, ¿cómo se distribuyen? La mayoría están en Estados Unidos, 1186, en 196 universidades. La mayoría están en Purdue University, la mayoría de ellos estudiando temas de ingeniería o estudiando temas de ingeniería. Le sigue en Brasil, también hay una muy buena población de colombianos en Brasil, que no solo han sido financiados por mi ciencia, en realidad también hay otros colombianos que han sido financiados con otros tipos de becas, que no tenemos la cifra, hay que decir, pero se puede conseguir. Siguiente, por favor. En Oceanía, la mayoría se concentra en Australia, de los que han sido financiados por MinCiencias, al igual que lo que sucede en Estados Unidos y en Brasil. Hay muchos colombianos que están haciendo sus estudios de posgrado allá, pero que no necesariamente están siendo financiados por el ministerio, sino que buscan otras alternativas de becas, por ejemplo en Brasil, a través de becas de la OEA. El país necesita que ustedes transmitan ese conocimiento que puedan adquirir en el exterior, y eso es importante. De paso, también los invito a que aprendan otro idioma. ¿Quién de ustedes sabe inglés? Bueno, aquí más de uno, eso me gusta. Vean, aprendan otro idioma porque eso les abre las puertas. Particularmente a mí no me gustaba el inglés, pero lo aprendí y eso me facilitó tener una beca. Y quien quita, de alguno de ustedes termina siendo ministro de ciencia en los próximos años. Bueno, entonces, o sea, todo esto lo digo porque hay posibilidades para ustedes en el exterior. Sí, en la medida que ustedes tengan un buen desempeño académico acá, que también sean infieles, no se queden únicamente con lo que aprenden acá, sino que miren a ver cómo también buscan la forma de aprender en otros lados y de salirse de sus zonas de confort, y eso les va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Manuel de Silva, ya hace varios ambos somos. En el año 2019, 2020 y 2023, en las primeras semanas, se han registrado entre 3.600 y 3.700 solicitudes por semana, algo que realmente pone en crítica esta situación. Y bueno, ante esta crisis migratoria silenciosa, no tan visible como por ejemplo los viajes a través del Mediterráneo, pues realizamos mucho de investigación. Los proyectos en la Universidad de Bogotá financiados, uno por el Departamento de Madrid y otro por la Comunidad de Madrid. Vamos a presentar lo que debería ser un paso de rubrica por ejemplo de estos resultados. En relación con la formación del solicitante de asilo, esto sí que es algo que llama bastante la atención, y es que entre los encuestados más del 55% de las personas tienen una educación superior, ¿de acuerdo? A pesar de no ser estrictamente comparable las escalas, al compararlo con el nivel formativo declarado por el solicitante de asilo, su nivel educativo es claramente superior al nivel de estudios medios de las encuestas recogidas por otras fuentes de datos como es el Latinobarómetro. En este sentido, surge un análisis que es este grupo poblacional que llega a España es bastante cualificado, constituye un potencial capital humano que lo puede aprovechar España. También ya la pregunta, ¿no? Si encontramos personas una relacionada con el punto anterior. Bien. Mi nombre es Carmen Ramírez Boscán, soy una mujer wayú de La Guajira, de Maicao, que hace 13 años vive en Berna, la ciudad de Suiza. Tuve que salir de aquí por persecución política y hoy soy congresista representando a colombianas y colombianos que viven en el exterior en el Congreso de la República. ¿Qué sugerencia le darías vos a una persona que quiera irse del país? Que no se vaya. En serio, la verdad es que la gente tiene un imaginario de lo que es migrar que no corresponde a la realidad. A unas personas les puede ir muy bien si tienen las capacidades, y especialmente las capacidades en el bolsillo, pero esto no significa que a todas las personas les vaya de la misma manera. También depende del lugar a donde se vaya. Es mucho más fácil, por ejemplo, migrar si se pretende ir por cuestiones económicas a Estados Unidos, porque allá hay mucha gente viviendo en situaciones irregulares
en términos de papeles, en términos de ausencia de documentación. Sin embargo, he tenido la posibilidad de estar reunida con comunidades colombianas que en estos momentos han sido allá puestas en asilos temporales, que prácticamente son unas cárceles donde se les ponen grilletes en las manos y en los pies para tenerlos controlados, para que no se escapen de un juicio que posiblemente puede terminar en algo como la deportación. Una cosa que no se dice es que millones de colombianas y colombianos han estado saliendo de Colombia desde hace 7 años. No es una cosa que haya venido pasando en el gobierno del cambio, es una cosa que ha venido pasando de manera sistemática hace más de 7 años en Colombia, que se exacerbó con la pandemia y que hoy refleja una gran crisis migratoria de colombianidad que está saliendo fuera del país, porque nos encontramos en un país en donde el derecho a la salud no se ha ni siquiera estimado para la gente, sino para los grandes capitales, donde el derecho a la educación es un negocio, donde el derecho a la vivienda es exactamente igual que los demás. Entonces es complicado. El derecho a la vida, por ejemplo, en Colombia, que no se respeta, millones o cientos de jóvenes, no puedo hablar de millones pues porque apenas estamos haciendo ese diagnóstico, pero cientos de jóvenes han tenido que salir del país después de las protestas que ocurrieron en el 2022 debido a la persecución y al señalamiento por defender el país, por defender las reformas que estamos defendiendo desde el Congreso. Entonces mi consejo es que se informen antes de salir, más que no salir, que se informen, que no se arriesguen a viajar de manera irregular, que no se arriesguen a pagarle a las mafias de traficantes de personas que en estos momentos están saliendo por todas partes ofreciendo paquetes para que supuestamente vayan a solicitar asilos, inventando casos a diferentes lugares del mundo. La Policía de Migración en todo el mundo, en Estados Unidos o en México o en España o en Suiza, que es de donde yo tengo la mayor experiencia, pues son policía de migración en un mundo globalizado donde cada vez las fronteras se cierran más para el libre tránsito humano, pero se abren más para el comercio, y esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo lo que quieren es que nos quedemos en los lugares, pero aquí lo que tenemos que pensar es que si vamos a migrar, si una persona toma la decisión de venderlo todo en un país como Colombia y aventurarse a la vida o a la muerte, pasando incluso travesías como mucha gente que atraviesa el tapón del Darién, pues debe informarse mínimamente de lo que pasa, debe informarse mínimamente de los riesgos que corre, debe informarse mínimamente de las personas que mueren en esa travesía y debe informarse también mínimamente de cuáles son las posibilidades que tienen de llegar allá. No basta con que esas empresas fachadas mafiosas que están ahorita vendiendo paquetes para supuestamente atravesarlos de continente de un lado al continente al otro lado del continente, tengan la suficiente información. La política migratoria está cambiando de manera permanente, insisto, en una manera en que cada vez se respeta menos el derecho a la libre movilidad. No migren si no tienen la información adecuada. Nosotros somos la Curul Internacional y cualquier información pues que soliciten la pueden buscar a través de nosotros, a través de Twitter. Pueden seguirme en la cuenta Wayunquerra y en Instagram, en la página de internet pueden localizarnos. Entonces ese es mi consejo. Y un saludo, por supuesto, pues para toda tu audiencia, Juan Sin Miedo. Muchas gracias. Confianza a los consulados para que les puedan brindar la asesoría necesaria. Ya pues cuestiones personales, tuve mi segunda hija, entonces tampoco me pude lanzar en este proceso. Y ahora que ganamos las elecciones, justamente ya me encontraba al final de mi contrato laboral, sigo viviendo en Francia.
y encontré la oportunidad con esta pequeña influencia que me parece bastante rara, decir que un hijo de presidente tenga tanto poder e influencia. Yo dije, bueno, vamos a utilizar esta cosa para ayudar a la gente y para hacer algo que a mí realmente me interese y que pueda dejar una marca en las personas. De resto no importa, pero igual es que 4 años no son nada. 4 años se me van en la vida y pues en realidad pues es ilusión el poder que uno le puede dar durante 4 años. Entonces yo me dije, bueno, vamos a hacer esto, voy a tratar de mirar qué acogida tengo en el mundo internacional, en las instituciones, en las diásporas, que es más difícil es convencer a todas las diásporas colombianas a través del mundo, a las ONGs, a las fundaciones, a tanto migración como Cancillería, como gobiernos de países receptores. ¿Cuánto tiempo tuvieron que pasar en la clandestinidad para poder tener papeles? Hay muchos que pasan 10 años. 10 años donde literal, no voy a decir la palabra, pero literal. Y a veces pues lo más seguro que pueden tener en la rápida suicidarse. Pero eso es una condición, son cosas que los medios no van a hablar, que nadie expone, que nadie dice, simplemente porque no le hemos dado la luz a este proceso migratorio, a los problemas reales que un colombiano se puede encontrar en el exterior. Muchos de ellos, por miedo, van a caer en las manos de estos tramitadores, que son ellos mismos colombianos en España, que dicen, venga, no se preocupe, yo lo ayudo. Te van a robar toda la plata, te van a explotar, te van a meter en toda esta trata de manos porque muchas mujeres caen ahí. Simplemente porque tú te confías, estás en otro país y que eres un ciudadano colombiano y le das confianza. No les tengo confianza porque ellos no los quieren a ustedes y no los van a ayudar. Ustedes simplemente son un billetito para ellos. Vamos a tener 2 antenas y varias antenas en España, pero principalmente vamos a tener una en París, que es un grupo también de colombianos migrantes, estudiantes, benévolas que van a trabajar de la mano de todas las personas migrantes que están irregulares o no. Independientemente del estatus migratorio que ustedes tengan, a nosotros no nos interesa. Si ustedes tienen unas dificultades, queremos ayudarlos para darles la información requerida, ustedes puedan ir al consulado. Primero porque en su consulado, el primer chisme que le dicen a la gente es que el consulado lo van a deportar. Si usted va al consulado, lo deporta. No, es que si ustedes tienen cualquier dificultad en el extranjero, así sea en un proceso migratorio, así sea de turista, el primer lugar que ustedes tienen que ir es al consulado en este territorio colombiano. A Colombia van a tener las garantías que nosotros los vamos a guiar y los vamos a ayudar para poder estar aquí en Colombia otra vez, porque una vez que uno se va del país, se adapta a otra civilización, por decirlo así, a otro país, pero la vuelta aquí es igual, nos tenemos que volver a adaptar a la vida colombiana, no es porque somos colombianos que eso va a ser fácil, se les va a hacer un acompañamiento personalizado a todos los colombianos que quieran volver altamente calificados. Altamente calificado no quiere decir alguien que tenga un doctorado. Altamente calificado es una persona que tenga unos estudios y que los haya hecho directamente en Europa o que se hayan ido de acá sin poder validar sus diplomas y estén allá haciendo lo que no tengan que hacer. Sencillamente aquí se está hablando con el gobierno para que ellos nos puedan abrir las puertas de las necesidades que ellos tienen en función de los ministerios, diferentes ministerios como el de transporte, de ciencia, absolutamente todos los ámbitos están ahí. Migración también tiene algunos talentos que están buscando y justamente los colombianos en el extranjero son brillantes, lo han logrado. Llevan 20 años, son empresarios, hay unos que son banqueros, otros que son científicos, y nadie les da luz ni voz, nadie los mira, el gobierno los necesita. Entonces queremos darles una luz a ellos, porque para ellos es un orgullo para nosotros que lo hayan logrado en el extranjero. Pero primero que nos enseñan a nosotros aquí en Colombia a que el mismo proceso se haga, o sea, que las personas quieran venir aquí a Colombia simplemente porque aquí tenemos educación de calidad. Digamos, España nos cela mucho, porque la agricultura, aquí lo que podemos hacer en la agricultura, ellos no lo tienen y lo están buscando. Los médicos, todo Europa necesita médicos. Y un médico allá fácilmente puede ganar 10 millones al mes. El balance va a ser que es el primero de muchos tantos. Vamos a tratar de volver a organizar foros por unos 3 o 4 anuales. Nos fue súper bien, la respuesta de la academia fue súper positiva, las personas que están conectadas y pues obviamente van a poder visualizar todo el foro. Más adelante estaremos compartiendo pues los links para que ustedes puedan verlos, va a estar en YouTube. Y pues muchísimas gracias a ti también por acompañarnos en este día y a ustedes por acompañarnos también. Gracias.